Este miércoles 23 de mayo en la Universidad de Piura se dará inicio a las jornadas de comunicación 3 días de Más Media. En esta edición el tema central es la fotografía. Para este evento contaremos con la participación de diversos especialistas en el tema. Uno de nuestros invitados es el doctor Jorge Latorre Izquierdo, quien nos visita desde la Universidad de Navarra, donde se desempeña como docente en el Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual. A continuación, en esta pequeña entrevista conoceremos un poco más acerca de él. Buenos días, doctor. ¿Es la primera vez que visita la Universidad de Piura? No, estuve hace 6 años. Sí. Y la verdad es que es muy brevemente, porque fueron solo unos días, 2 o 3 días, pero me quedé con muy buen sabor de boca. Y por eso ahora pues ya vengo para casi un mes. Usted ha tenido la oportunidad de compartir muchas experiencias y trabajar con jóvenes, ¿no? Además es docente en una universidad. ¿Puede contarnos un poquito de su experiencia como maestro? Sí, está muy bien. Mi experiencia es quizás un poco particular porque yo no estudié comunicación, sino historia del arte, porque a mí lo que me interesaba era el arte contemporáneo, sobre todo, y mi tesis doctoral fue lo que me orientó hacia la fotografía, a partir de un archivo de fotografía, una tesis de historia de la fotografía. Entonces, poco a poco me di cuenta que para entender bien la fotografía había que ponerse a hacer fotos, porque la fotografía tiene un componente práctico indudable y solo entiendes el medio cuando verdaderamente lo estás utilizando. Y por eso, cuando terminé ya la tesis doctoral, pedí una beca que tuve la suerte de obtener, una Fulbright en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, a partir de ahí ya continué en las clases de la Facultad de Comunicación, porque aunque estudié Historia del Arte, enseguida comencé a dar clases de fundamentos culturales de la comunicación. O sea, una asignatura que enseñaba a los alumnos a enfrentarse a imágenes complejas, como pueden ser las obras de arte, para después poder también entender las imágenes que nos rodean. Y después también hay una asignatura optativa que se titula La imagen fotográfica, donde reflexionamos no solo sobre la historia de la fotografía, aunque utilicemos pues, el ejemplo de los grandes maestros de la fotografía, pero me interesa más que la gente reflexione, que los alumnos reflexionen sobre lo que la fotografía ha introducido en la historia de la comunicación visual, lo fotográfico como concepto. Y de esto es de lo que voy a hablar aquí también en los encuentros. ¿Qué significado tiene la fotografía en su vida? Mucho, claro, es muy importante. A partir de ahí descubrí que la fotografía permite reflexionar sobre la cultura visual, que permite también reflexionar sobre la comunicación en las sociedades industriales, en las sociedades donde todo se multiplica, ¿no? Todas las imágenes se distribuyen de modo masivo y que no se puede, por ejemplo, entender todos los demás acontecimientos de la historia de la representación visual, incluido el cine, la televisión, los medios digitales, sin pasar por la fotografía. Es absolutamente necesario. ¿Usted consideraría que la fotografía es un arte o una ficción? Si la fotografía, además de arte, es un entretenimiento o un objeto familiar que ponemos en nuestros álbumes, yo creo que es la misma pregunta que tendríamos que hacernos sobre los demás lenguajes artísticos. ¿La pintura es arte? Depende. Hay miles de cuadros que llenan nuestras paredes en nuestras casas que no son arte, son decoración, nos hacen la vida más amable, ¿no? Pues lo mismo la fotografía. La fotografía en un 80% seguramente no tiene nada que ver con el arte, tiene que ver con cosas muy importantes, pero no necesariamente con el arte. Pero luego hay un 20% de fotografías que tienen mucho que ver con el arte y que están además abriendo caminos de reflexión para otros lenguajes artísticos. De hecho, hoy el arte contemporáneo está muy influido por la fotografía. Entonces, la fotografía tiene esa capacidad también de adquirir valores insospechados que dependen de las perspectivas de la recepción. O sea, las diferentes generaciones ven cosas nuevas que estaban allí, pero que quizás pasaron desapercibidos para los espectadores de su época. Y solo con el tiempo se descubren. Esa es otra de las maravillas de la fotografía, ¿no? Fotógrafos como Atget, que en su momento él solo quería fotografiar ese París que desaparecía, esos rincones del viejo París, y hoy son vistos como un precedente del surrealismo, porque los pintores, sobre todo artistas, descubrieron que las fotos de Atget podían hablar también de esa otra realidad,
la realidad que no vemos, la realidad del subconsciente. Entonces, bien, eso ocurre constantemente en la fotografía y eso la hace maravillosa también. Hay una frase muy utilizada que ¿es cierto que una imagen vale más que mis palabras? Sí, es cierto. Muchas veces, efectivamente, la imagen habla con muchas voces a la vez, así como el texto es muy lineal, es una sola voz la que nos está contando la realidad. En las imágenes confluyen como un coro diferentes voces al unísono y algunas voces son ocultas, hablan al subconsciente, hablan a las emociones. Ni siquiera nos damos cuenta, pero nos están influyendo, En ese sentido, sí, pero en otro sentido, no estoy de acuerdo y de esto hablaré también. La imagen pertenece al mundo de la imaginación, mientras que la escritura o los conceptos abstractos, el lenguaje y la escritura del lenguaje es lo que llamamos el alfabeto, habla al intelecto. No son sustitutivos y eso es algo que a veces se nos olvida. Una persona culta no es una persona que se ha formado solo con imágenes. Para poder, digamos, disfrutar con las imágenes hay que haber leído mucho, porque tú vas a profundizar más en esas imágenes tanto en cuanto has adquirido una capacidad de pensar sobre la realidad de modo profundo. Y quien piensa más profundo ama lo más vivo, como decía Hölderlin, ¿no? Quien piensa más profundo ama lo más vivo y es capaz de ver mucho más en las imágenes que nos rodean. ¿Podemos culminar la entrevista con una invitación que haría usted a los estudiantes de comunicación que tal vez están iniciándose o les está interesando el mundo de la fotografía? ¿Piensa usted que tal vez la realidad nacional tiene potencial para desarrollar los temas de investigación en fotografía? Por supuesto, la realidad nacional peruana en fotografía es, no solo a nivel nacional, a nivel internacional es una referencia insustituible, ¿no? Por Chambi es muy conocido, pero Chambi tuvo unos maestros que son fabulosos también, ¿no? Y que se están poco a poco dando a conocer. También pienso que hoy en día si uno quiere hacer fotografías no necesita irse pues, a Nueva York. Yo tuve la suerte de estar ahí en un momento clave, ¿no? Pero puedes hacer fotografías maravillosas también sin salir de Piura siquiera. O sea, no te tienes que ir a, qué sé yo, a la selva para hacer fotografías exóticas. Puedes hacer magníficas fotografías aquí que después, gracias a pues, las nuevas tecnologías de la comunicación actuales, el Flickr o cualquier, te permitan pues convertirte en alguien de referencia. Pero repito, para eso, para ser muy bueno, hay que haber pensado, no solo visto. Imagen y pensamiento son complementarios, pero van por cauces distintos. Y el pensamiento sigue siendo conceptual, es decir, va en los libros o en la escritura por el cauce que llegue, porque ya leemos más en formatos digitales que en libros, pero hay que leer. Es muy importante. Bien, muchas gracias. Vamos a tener la oportunidad de escuchar un poco más al doctor Latorre en las jornadas de 3 días de Más Media que inician este 23 de mayo. Gracias.